Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidas a una clase más de nuestro estudio bíblico. ¿Qué libro vamos a estudiar hoy? Nehemías, ¿verdad? Bueno, pues es muy poquito lo que voy a leer hoy de Nehemías en la introducción, porque como viene unido a Esdras, ya el libro anterior ya habíamos leído la mayor parte. Refieren los dos libros los acontecimientos del regreso del destierro a raíz del decreto de Ciro. Vimos en el libro anterior que Esdras trata la reconstrucción del templo y aquí en Nehemías vamos a ver la reconstrucción de la muralla. Ya lo tenemos ahí en el título. Y la segunda misión de Nehemías en el año 32 de Artajerjes. Nehemías era servidor del rey Artajerjes. Ahora lo vamos a ver en la lectura. La historia de este periodo no es completa. Hay largos lapsos enteramente omitidos entre el año 536, el año 520 y entre el año 516 y 458, entre la primera y la segunda misión de Nehemías. El argumento de la obra es la reorganización política y religiosa de la teocracia de Israel después del regreso del destierro. Y el contenido doctrinal lo tenemos ya en la pizarra: el regreso de Nehemías, la reconstrucción de la muralla, reforma y organización, que esto ya lo hace unido a Esdras. En este libro vamos a ver también de nuevo a Esdras, y el segundo regreso de Nehemías. Es un libro cortito, solo tiene 13 capítulos y también aquí hay muchos nombres de las genealogías de los que regresaron. Pero aquí los trata más de qué parte de la reconstrucción de la muralla ayudaron cada uno. Muy bien. Voy a leer en la introducción de nuestra Biblia la parte que corresponde solo a Nehemías. El estudio anterior leímos el de Zorobabel y el de Esdras, que están juntos en una sola introducción en el libro de Esdras. La reconstrucción del templo produjo roces entre los repatriados y el pueblo que se había quedado en el país. Cuestión de intereses, es cierto, por el temor de los que estaban ante la llegada de grupos más motivados y que contaban con el apoyo del rey. Pues la gente que estaba deportada venía muy alegre, muy feliz, muy entusiasmada con el regreso, y los que estaban ahí padeciendo la miseria no estaban muy animados, ¿verdad? Entonces hubo choques entre los que venían muy motivados y los que ya estaban. Pero bueno, y también acá dice por el apoyo del rey, porque Nehemías vuelve con el apoyo del rey Artajerjes. Pero también cuestión religiosa, porque si el pueblo de Dios ya no se identifica con una nación ni con un territorio, hay que fijar de nuevo los criterios de pertenencia a la comunidad. Esto es importante, ¿verdad? A veces nosotros estamos en un lugar pero no tenemos sentido de pertenencia con ese grupo. Entonces esto también aquí ya no tiene sentido de pertenencia a una nación que ha sido destruida hace más de 70 años. Ya son nuevas generaciones, entonces se ha perdido esa identidad. Transcurrieron así cerca de 80 años. El entusiasmo de los repatriados decayó. La moralidad se rebajó al nivel mismo de la población del país. O sea, cuando vinieron ellos también a enfrentar las dificultades, también, ¿verdad?, el ánimo les decayó con los que ya estaban habitando ahí. Los profetas Zacarías, Malaquías y el tercer Isaías denuncian las mismas fechorías que los profetas anteriores. Cuando estudiemos el libro de Isaías vamos a ver eso, ¿verdad? Que el libro tiene 66 capítulos, pero según los estudiosos hay unas épocas y unos contextos tan diferentes que no puede ser el mismo Isaías. Y aquí nos da también una idea, ¿verdad? Cuando dice el tercer Isaías. Es entonces cuando Nehemías se siente llamado
Comprende que la comunidad no será respetada si no tiene fronteras. Ese es el interés de reconstruir la muralla. No pretende independizarse del imperio persa, pero se necesitan murallas para hacer frente a las amenazas y violencias de los poderes intermediarios y de los vecinos. Luego será necesario reorganizar la comunidad, exigiendo a los más ricos la solidaridad con sus hermanos necesitados y respetando la prioridad que se debe al culto divino. Este es el centro de interés de los dos libros, ¿verdad? De Esdras y Nehemías. Reconstruir el sentido nacional en torno a su religión y a la ley de Moisés. La comunidad escapará al peligro de ser asimilada por el medio ambiente, merced a las barreras que se impondrán de a poco. No habrá más matrimonios mixtos y la familia será judía. Se respetará el descanso sabático. El poder civil será responsable de la fidelidad religiosa, al igual que los sacerdotes. Este apoyo, ¿verdad?, entre gobierno y iglesia, que ayuda mucho a que se conserve la fidelidad religiosa y el sentido también de identidad nacional. Capítulo 1. ¿Cómo se sintió llamado Nehemías? El llamado de Nehemías. Me gusta esta figura de Nehemías porque acá vamos a leer que él lloró. Es un hombre que, verdad, muestra sus emociones. En otra parte de la lectura vamos a leer que se enojó y luego que se indignó. Entonces vemos que es una persona, ¿verdad?, emotiva, que siente y padece como cualquiera de nosotros. Lo hemos dicho antes, ¿verdad?, que a veces nos ponen a los santos tan elevados que no parecen humanos. La figura de Nehemías aquí también la dibujan muy humana. Capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalía. El año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Quisleu, estaba yo en la fortaleza de Susa. Uno de mis hermanos, Hamaní, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Les pregunté sobre los judíos, sobre los sobrevivientes que habían regresado del cautiverio y sobre Jerusalén. Me respondieron: allá abajo en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes, viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Al oír eso, me senté y me puse a llorar, y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y oraba ante el Dios del cielo, y le decía: ay, Yahvé, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Sí, hemos pecado contra ti, hemos pecado, tanto yo como la casa de mi padre. Nos hemos portado muy mal contigo, no hemos respetado los mandatos, las ordenanzas y los decretos que nos diste por medio de Moisés, tu servidor. Sin embargo, acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés, tu servidor, cuando le dijiste: si ustedes son infieles, los dispersaré en medio de las naciones. Pero si se vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Aquí estamos viendo, cita a Moisés de lo que Dios le comunicó a Moisés, que lo acaban de vivir ellos. Han sido dispersados y han sido repatriados, pero viven en la miseria porque han perdido pues todos sus bienes. Voy a leer la explicación. Nehemías es un hombre que tiene su porvenir asegurado.
Sin embargo, deja todo para el servicio de Dios. Él trabaja, es servidor del rey, tiene un puesto de privilegio al lado del rey. Sin embargo, cuando escucha de cómo sus hermanos están viviendo en la miseria, se compadece y viene en su auxilio. Israel no debe echarle a otro la culpa por su situación difícil. Sus propios pecados son la causa de su desgracia y por tanto no debe esperar su restauración nacional de la benevolencia de los países más poderosos, sino de su propia conversión. Aquí podemos aprender también para nuestro día a día, ¿verdad? Aceptar nuestras responsabilidades, cambiar, que en las cosas del día a día la conversión se realiza en un cambio de actitudes, de acciones. Entonces Nehemías reconoce y confiesa los pecados propios y los del pueblo. Estos son pues, voy en el versículo 10, estos pues tus servidores y tu pueblo que tú libraste con mucha fuerza y con tu mano poderosa. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor, la oración de tus servidores que encuentran su alegría en temer tu nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Por ese entonces yo estaba cerca del rey, pues le preparaba sus bebidas. El copero, ¿verdad? La persona que probaba las bebidas del rey por el temor a los envenenamientos. Entonces era alguien de suma confianza del rey. Ese era el puesto que estaba desempeñando Nehemías. Y a mí me gusta mucho eso de la iglesia, pues como solo conozco la iglesia católica, solo puedo hablar de la iglesia católica. Me gusta mucho el que todos oramos por todos los días. Todos oramos a Dios por los enfermos, por los presos, por los gobernantes, por los amigos, evidentemente, por la familia. Eso es lo que está haciendo aquí Nehemías, ¿verdad? Orando por él y por el pueblo, pidiendo perdón por sus pecados y los del pueblo. Continuamos con el capítulo 2. Nehemías lo deja todo para ir a reconstruir su país. Qué bonito sentido de identidad, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1. Ahora bien, el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo pasé al rey. Nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. El rey me preguntó, ¿por qué estás triste? No estás enfermo. Sin embargo, hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor, le dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego? El rey entonces me respondió, ¿qué quieres? Supliqué al Dios del cielo y le dije al rey, si es que el rey quiere y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá, a la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados, para reconstruirla. Como se encontraba la reina sentada al lado del rey, ambos me preguntaron, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje y cuándo vas a volver? Fijé entonces un plazo y el rey consintió en que me fuera. Dije también al rey, si el rey así lo quiere, despache conmigo cartas a los gobernadores de la provincia que está más allá del Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Deme también una carta para Asaf, el gobernador del parque real, para que me entregue la madera para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde viviré. Como la mano benevolente de Dios estaba conmigo, el rey me lo concedió todo. Cuando llegué donde los gobernadores de la provincia que está más allá del Éufrates, les entregué las cartas del rey. El rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente de a caballo. Pero cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos.
¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Estos dos personajes le van a estar dando problemas todo el tiempo que está durante la reconstrucción de la muralla. Versículo 11. Cuando llegué a Jerusalén esperé 3 días. Luego salí de noche con algunos hombres sin decir a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén. Y no tenía ningún otro animal más que aquel en que iba montado. Salí pues de noche por la puerta del valle y me dirigí a la fuente del dragón y a la puerta del basural. Observé atentamente la muralla de Jerusalén. Había hoyos y las puertas habían sido devoradas por las llamas. Seguí hasta la puerta de la fuente y hasta la piscina del rey, pero el animal que montaba ya no tenía por dónde pasar. Entonces regresé subiendo de noche a lo largo de la quebrada. Examinaba a cada rato la muralla y después de di media vuelta y me volví pasando por la puerta del valle. Los consejeros no sabían por dónde había ido ni lo que había hecho, pues hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los responsables, ni a los consejeros, ni a ningún otro funcionario. Pero entonces les dije, fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas, sus puertas están quemadas. Vamos, tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo, y les transmití las palabras del rey. De pie exclamaron, construyamos, y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra. Cuando Sanballat el horonita, Tobías el funcionario amonita y Gesem el árabe supieron eso, se burlaron de nosotros, nos miraban con desprecio. ¿Qué están haciendo?, nos decían. ¿Acaso quieren rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con seriedad, el Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Por eso vamos a empezar el trabajo. Ustedes, en cambio, no tienen ni derecho, ni herencia, ni ningún recuerdo en Jerusalén. Y empiezan acá en el capítulo 3, empiezan a reconstruir la muralla. Vamos a leer a partir del versículo 33. Los enemigos procuran desanimar a Nehemías. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se molestó mucho y montó en cólera. Burlándose de los judíos, declaró frente a sus hermanos y a las tropas de Samaria: ¿qué hacen esos pobres judíos? ¿Piensan tal vez que van a hacer revivir esas piedras que sacaron de las ruinas y que están todas quemadas? Y Tobías el amonita, que estaba a su lado, agregó: que construyan nomás, pues cualquier zorro echará abajo su muralla. Escucha, Dios mío, cómo hemos sido humillados. Haz que sus insultos recaigan sobre sus cabezas y que sean despreciados en un país donde estén desterrados. No perdone su falta ni borre su pecado, porque insultaron a los que construían. Voy a leer la explicación del 3:33. Lo mismo hoy, aunque la misión de la iglesia sea eminentemente espiritual, nuestra fidelidad al Señor depende de nuestra actitud frente a atropellos y traiciones a la verdad en cosas muy concretas de la vida social. Qué bonita explicación, en la explicación, ¿verdad? Aunque las obras que emprendamos sean espirituales, la espiritualidad se va a ver en la forma en que afrontemos los atropellos, burlas e insultos que recibamos, ¿verdad? En el número 4 vamos a leer del 1 al 10. Cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod supieron que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho.
y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar allí el pánico. Qué tristeza, ¿verdad? Qué triste recuerdo, ¿verdad? Que estés aquí 20 siglos después, anotado por molestarte por el bien ajeno, por enojarte por el bien de los demás. Versículo 3. Nosotros en tanto orábamos a nuestro Dios y habíamos puesto una guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Por ese entonces decían los judíos: hay demasiados escombros y los portadores ya no dan más. Jamás podremos reconstruir la muralla. Y nuestros adversarios decían: nos dejaremos caer sobre ellos sin que lo sepan antes de que nos vean. Los mataremos e interrumpiremos la obra, ¿verdad? Qué deseo, ¿verdad? En vez de alegrarse por el prójimo, molestarse al extremo de querer destruir la obra y matarlos. Algunos judíos que vivían cerca de ellos nos vinieron a decir unas 10 veces: van a venir a atacarlos de todas partes. Ubiqué pues a todo el pueblo por familias en los huecos de la parte baja de la muralla, con sus espadas, lanzas y arcos. Como viera que tenían miedo, fui a decir a los jefes, a los funcionarios y a todo el pueblo: no tengan miedo. Piensen que el Señor es grande y terrible y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había hecho fracasar su plan, volvimos todos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde ese día, la mitad de mis hombres trabajaban y la otra, armada con lanza, escudo, arco y corazas, se mantenía detrás de los judíos que trabajaban en la muralla, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, pienso yo, aquí en una parte dice que ya estaban muy cansados los constructores, ¿verdad? Que ya no podían, los cargadores, que ya no podían con más piedras. Y entonces pienso yo, como la mitad trabajaba y la mitad los cuidaba, qué bueno que se tornaban, ¿verdad? Mientras solo cargaban la lanza, no era tan pesado el trabajo como cuando cargaban las piedras para la muralla. Entonces, así se organizaron para poder proteger la obra que estaban haciendo. Eso porque Nehemías vino como gobernador. Entonces tenía autoridad, tenía el respaldo del rey y también económicamente, por supuesto, ¿verdad? Tenía el respaldo de Dios y el respaldo del rey, que era el que lo había enviado. Vamos al capítulo 5, vamos a leer del 1 al 12. La gente del pueblo y sus mujeres se quejaban de sus hermanos judíos. Acuérdense, ya vimos, ¿verdad? Que ya todos estaban viviendo en la miseria. Versículo 2. Tenemos que empeñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cambio de trigo si queremos comer y vivir. Otros decían: tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de trigo, debido a esta hambruna. Otros decían, además, para poder pagar el impuesto al rey, tuvimos que pedir plata prestada, hipotecando nuestros campos y nuestras viñas. Sin embargo, somos de la misma sangre que nuestros hermanos y nuestros hijos valen tanto como los hijos de ellos. Incluso tenemos que dejar en prenda a nuestros hijos y a nuestras hijas a menudo se aprovechan de ellas. ¿Qué más podemos hacer si nuestros campos y nuestras viñas ya pertenecen a otros? Al oír esa queja y esas palabras me enojé mucho. Habla Nehemías, ¿verdad? Se enojó mucho. Después de haber reflexionado, llamé severamente la atención a los nobles y a los funcionarios. Ustedes imponen una pesada carga a sus hermanos. Entonces convoqué a una gran asamblea y les dije: en la medida de nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos en medio de las naciones, pero ahora ustedes venden a sus hermanos y los compran. Todos estaban callados, nadie replicaba, y añadí: lo que han hecho no está bien. ¿No quieren obedecer a nuestro Dios? ¿Quieren seguir las prácticas vergonzosas de nuestros enemigos paganos? Yo mismo, mis hermanos y mis hombres les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonémosles la deuda.
Devuélvanles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Condónenles la deuda de dinero, de trigo, de vino o de aceite que tienen con ustedes. Todos respondieron: devolveremos lo que recibimos en prenda, no exigiremos nada y haremos lo que tú dices. En las explicaciones del capítulo 5 vamos a leer: somos de la misma sangre de nuestros hermanos. Los dirigentes van repitiendo que la reconstrucción del país requiere sacrificios, pero el pueblo judío exige que los sacrificios sean realmente compartidos por todos. Los que tienen lo necesario para el día de hoy deben cancelar sus deudas de los que no tienen. Eso es la solidaridad, ¿verdad? Compartir lo que tenemos con los hermanos, o incluso llegar hasta la caridad, ¿verdad? Darle al que no tiene. En el capítulo 6 vamos a leer del versículo 1 al 16, y vienen nuevas dificultades en la reconstrucción de la muralla. Sanballat, Tobías, el árabe Gesem y los demás enemigos supieron que yo había reconstruido la muralla y que no quedaba ni un solo hoyo. Sin embargo, no había puesto todavía las hojas de las puertas. Entonces Sanballat y Gesem me mandaron este mensaje: ven a vernos a Kefirim, en el valle de Ono, pues tenía pensado hacerme algo malo. Les mandé unos mensajeros con esta respuesta: estoy tan ocupado en un importante trabajo que no puedo ir, ni voy a dejar todo tirado de repente para ir a verlos. Me mandaron a decir lo mismo 4 veces y cada vez les di la misma respuesta. Pues bien, a la 5ª vez Sanballat me envió a su sirviente con una carta que decía: corre el rumor entre los extranjeros, y así me lo dijo Gazmú, que tú y los judíos se están preparando para una rebelión. Es por eso que reconstruiste la muralla, porque quieres ser rey. Incluso te has conseguido profetas para que te apoyen y proclamen en Jerusalén. Judá tiene ahora un rey. Como seguramente el rey se va a enterar de todo eso, mejor ven para que lo discutamos. Hasta calumnia, ¿verdad? Inventan. Versículo 8. Le mandé de vuelta esta respuesta: nada es cierto de todo lo que dices. Tú has inventado todo. Ojalá Dios nos diera esta palabra de conocimiento, ¿verdad? Esta palabra de sabiduría cuando nos vienen a contar cosas falsas. Tener claro que es falso y no acercarnos más al que nos quiere mal y distanciarnos del que nos quiere bien por las calumnias que nos cuentan. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé esta lucidez. Que claro lo tuvo Nehemías, que quería engañarlo. Versículo 10. Por ese entonces fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Meitabel, porque no podía venir. Me dijo: reunámonos en el templo de Dios dentro del santuario y cerremos las puertas del santuario, pues aquí están los que te van a matar y te van a matar de noche. Le respondí: ¿un hombre de mi clase va a huir? Uno cualquiera como yo no puede entrar en el santuario y seguir con vida. No iré. Qué claras tienen las cosas Nehemías, ¿verdad? Él no puede entrar al santuario aunque esté haciendo una cosa tan grande por el pueblo. No tiene derecho a entrar al santuario. Versículo 12. Me había dado cuenta de que no era Dios quien lo enviaba para advertirme, sino que Tobías lo había sobornado. Era para que tuviera miedo y cometiera un pecado haciendo lo que me decía. Esto habría dado motivo para perder mi reputación y avergonzarme. Oh Dios mío, acuérdate de Tobías y de lo que hizo. Acuérdate también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que querían meterme miedo. Lo que les decía, ¿verdad? Es un poco pasional Nehemías, ¿verdad? Lo menciona llorando, enojándose, indignándose y pidiéndole a Dios que tenga en cuenta el pecado ajeno, ¿verdad? O sea, que haga justicia. Versículo 15. Se terminó la muralla el 25 del mes de Elul. Se la habían reconstruido en 52 días. Cuando nuestros enemigos supieron eso, toda
Todas las naciones que están alrededor de nosotros tuvieron miedo y se acobardaron. Tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Entonces Nehemías, ¿verdad? Lo vamos a relacionar siempre con la reconstrucción de la muralla y a Esdras con la reconstrucción del templo. Capítulo 7. Cuando hube terminado la muralla, instalé ambas puertas y coloqué allí porteros. Le encargué entonces a mi hermano Hananí la administración de Jerusalén y entregué el mando de la fortaleza a Hananías, porque era un hombre de confianza que temía a Dios mucho más que los demás. Les dije, las puertas de Jerusalén serán abiertas solo cuando el sol comience a calentar, y aun cuando éste esté todavía en lo alto del cielo, se deberán cerrar las puertas y ponerles candado. Se dispondrán turnos de guardia entre los habitantes de Jerusalén. Unos permanecerán en sus puertas y otros en su casa. Del capítulo 8 también vamos a leer del 1 al 3. El 7 lo que continúa, ¿verdad? Son todos los nombres de las personas que colaboraron en la reconstrucción de la muralla. Acá en esta parte especialmente de las puertas. Esdras lee el libro de la ley delante del pueblo. Aquí ya aparece Esdras, ¿verdad? Todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había ordenado a Israel. Se recuerdan, ¿verdad?, que Esdras era maestro de la ley, y eso fue lo que insistimos mucho en Esdras, que él había fomentado mucho la divulgación de la ley y el cumplimiento de la ley. Esdras y Nehemías, estos dos libros que van muy juntos, que antes estaban juntos y que vemos, ¿verdad? Acá hay un largo discurso de Esdras, creo que tenemos suficiente tiempo para leerlo, y hace un resumen, ¿verdad?, de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo, y nos viene bien siempre recordarlo. Vinieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres y todos aquellos que estaban en edad de la razón. Era el primer día del 7º mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños de edad de comprender que estaban reunidos en la plaza delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Voy al versículo 5. Esdras dominaba a todo el mundo. Abrió el libro ante todo el pueblo, y cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahvé, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con las manos en alto: amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante de Yahvé con el rostro en tierra. Viene una larga lista de personas que estaban ahí, ¿verdad?, en la plaza. Versículo 8. Esdras leyó el libro de la ley de Dios e iba traduciendo y explicando el sentido para que comprendieran la lectura. Esto no se ha perdido aún, ¿verdad? En la misa el sacerdote lee, hay proclamadores que leen parte de la liturgia, pero el sacerdote lee el evangelio y lo explica, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo que hizo Esdras. Versículo 9. En esa ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras, junto con los levitas que instruían al pueblo, le dijeron: este es un día santo para Yahvé nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oía las palabras de la ley. Le dijeron además: vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. Qué bonitas costumbres, qué bonitas tradiciones, ¿verdad? Cuando te queda algo rico le llevas a alguien. Vamos al capítulo 9, ya casi terminamos, este libro es pequeño. Oración de Esdras.
Levántense y bendigan a Yahvé nuestro Dios. Bendito seas tú, Yahvé, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Bendigan tu nombre glorioso que sobrepasa toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, eres el único. Tú hiciste los cielos de los cielos y todo cuanto contienen, la tierra y todo lo que tiene, los mares y cuanto hay en ellos. Tú das la vida a todos y ante ti se postra el ejército de los cielos. Tú, Yahvé, eres Dios. Tú elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Lo hallaste fiel e hiciste una alianza con él. Le diste el territorio del Cananeo, del Hitita y del Amorreo, del Pereseo, del Jebuseo y el Girjaseo. Mantuviste tus promesas porque eres justo. Viste la angustia de nuestros padres en Egipto. Escuchaste sus gritos a orillas del mar de los juncos. Realizaste signos y prodigios contra el faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de ese país cuyo orgullo tú conocías. Y te hiciste una fama que perdura hasta hoy. Tú abriste el mar ante ellos, pasaron por medio del mar por suelo seco y arrojaste al fondo de las aguas a los que les perseguían, como una piedra en aguas torrentosas. Tú los guiaste de día por medio de una columna de nubes y de noche por una columna de fuego, para alumbrar el camino por donde iban caminando. Quizás nosotros, como vamos leyendo los libros tan seguido, ¿verdad?, nos damos cuenta de la cantidad de veces que se repite. Pero imagínense el contexto, ¿verdad? Esdras estaba leyendo a unas generaciones muy distantes de Moisés. Por eso vale la pena que cada uno de estos grandes personajes vayan haciendo un resumen general a los jóvenes. Aquí mismo nos dice, ¿verdad? E incluso había niños que ya tuvieran comprensión. Entonces probablemente estos niños nunca habían oído estas historias. Versículo 14. Les diste a conocer tu sábado santo y les ordenaste mandamientos, preceptos y leyes por boca de Moisés tu servidor. De lo alto del cielo les diste el pan para saciar el hambre e hiciste brotar agua de la roca para su sed. Les dijiste que fueran a conquistar el territorio que habías jurado darles, pero nuestros padres se negaron, se pusieron testarudos y no obedecieron sus órdenes. Versículo 17. Se negaron a obedecer, se olvidaron de las maravillas que tú habías realizado para ellos y se les antojó volver a Egipto, a su esclavitud. Pero tú eres un Dios de perdón, lleno de piedad y de ternura, que tardas en enojarte y eres rico en bondad, y por eso no los abandonaste. Imagínense, estaba oyendo por primera vez esta historia de su pueblo y de sus ancestros. Voy a ir hasta el 20. Le diste tu buen espíritu para hacerlos sabios, no les negaste el maná y le diste agua para su sed. Durante 40 años cuidaste de ellos en el desierto, no les faltó nada. Su ropa no se gastó y sus pies no se hincharon. Versículo 22. Les entregaste reinos y pueblos y les diste estos territorios como una provincia fronteriza. Se apoderaron del territorio de Sihón, rey de Hesbón, y del de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos tanto como las estrellas del cielo. Ah, qué bonita esta parte también. Se apoderaron de ciudades fortificadas de buena tierra, heredaron casas donde nada faltaba, pozos ya cavados, viñas, olivares, árboles frutales en cantidad. Comieron cuanto quisieron, disfrutaron de esos incontables beneficios. Y ahí continúa, engordaron y se olvidaron del Señor. Entonces no pasa a veces eso, ¿verdad? Estamos cómodos y nos olvidamos de Dios. Versículo 26. Se rebelaron y se alzaron contra ti y se echaron tu ley en la espalda. Mataron a los profetas que los invitaban a volverse hacia ti y cometieron grandes crímenes. Entonces los dejaste caer en manos de sus enemigos que los oprimieron. Clamaron a ti durante la opresión y los escuchaste desde lo alto del cielo. En tu inmensa ternura les diste libertadores para que los libraran de manos de sus enemigos. Pero en cuanto recuperaban la paz,
volvieron a hacer el mal delante de ti. Esto lo vimos, ¿verdad? Fue una constante que estudiamos en el libro de los jueces. Cada vez que venía un juez se levantaban de nuevo, pero volvían a caer. ¿Cuántas veces no los has librado así en tu ternura? Que me gusta la palabra ternura, cómo la usa este texto, ¿verdad? Versículo 30. Sin embargo, tú has sido paciente con ellos durante años. Les advertiste por tu espíritu, por boca de tus profetas, pero no te hicieron caso. Entonces los entregaste en manos de las naciones paganas, pero en tu inmensa ternura no los hiciste desaparecer, no los abandonaste, porque eres un Dios lleno de piedad y de ternura. Ahora, oh Dios nuestro, tú, el Dios grande, poderoso y terrible, que siempre mantienes tu alianza y tu bondad, no seas insensible ante todas esas pruebas que han caído sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y todo nuestro pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Con la dominación asiria cayó la parte del norte de Israel, ¿verdad? Y con un dominio de Babilonia la parte del sur, que es de donde están siendo deportados ahora, pero todos han sido dispersados entre todas las naciones. 36. Por eso aquí estamos como esclavos. Somos esclavos en este país que tú diste a nuestros padres y cuyos frutos y bienes deberían ser también nuestros. Pues esos productos están ahora en manos de reyes que tú nos impusiste debido a nuestros pecados y que disponen a su antojo de nuestras personas, de nuestros rebaños. Y mientras tanto, nuestra angustia sigue siendo grande. Qué hermosa oración de Esdras, ¿verdad? Va destacando todas las bondades de Dios y cómo sufrimos, no porque Dios nos mande los sufrimientos, sino porque nosotros nos alejamos y Él se aleja. Y ya sin su protección, pues vemos aquí que ya todo cambia, ¿verdad? En el capítulo 10 está el acta oficial de compromiso contraído por toda la comunidad. Continúa en el 12, luego en el 12 la inauguración de la muralla y en el 13 vamos a leer la segunda misión de Nehemías. Por ese entonces se leyó el libro de Moisés ante el pueblo, pues allí estaba escrito: el amonita y el moabita quedarán para siempre excluidos de la asamblea de Dios, porque no recibieron con pan y agua a los israelitas, sino que pagaron a Balaam para que lo maldijera. Pero nuestro Dios cambió la maldad en bendición. Después de haber escuchado la ley, echaron de Israel a todos los extranjeros. Versículo 4. Pero antes de eso estaba encargado de la bodega de la casa de nuestro Dios el sacerdote Eliasib. Como era de la familia de Tobías, le había pasado a este una gran bodega donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los objetos sagrados, el diezmo del trigo, del vino y del aceite. En una palabra, la parte de los levitas, de los cantores y de los porteros, y lo que correspondía a los sacerdotes. Por ese entonces estaba yo ausente de Jerusalén, pues el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había vuelto donde el rey. Ven que salió el año 20 del rey Artajerjes, ¿verdad? Y aquí nos está hablando que regresó el año 32 del rey. 8. Eso me molestó mucho. Tiré al patio fuera de la bodega todos los muebles de Tobías y ordené que se purificaran las bodegas. Luego deposité allí los objetos de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y Nehemías se opone a diversos abusos. Vamos a ver el versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de lo que hiciste entonces. No te olvides de las buenas obras que realicé por la casa de mi Dios y para mantener sus ritos. Está pidiendo a Dios, ¿verdad?, que le tenga en cuenta todo lo que ha hecho por sus hermanos judíos y por la reconstrucción. Versículo 15. También por ese entonces vi un día sábado a unos hombres que pisaban la uva en el lagar y a otros que llevaban gavillas de trigo y las cortaban en sus burros y las cargaban en sus burros
con vino, uva, higos y toda clase de carga, y los llevaban a Jerusalén el día sábado. Les advertí que no vendieran sus productos, e incluso en Jerusalén había gente de Tiro que traía pescado y productos de todo tipo para venderlos a los judíos el día sábado. Reté ásperamente a los nobles de Judá, diciéndoles: lo que ustedes hacen es vergonzoso. Los padres de ustedes hicieron lo mismo, y Dios nos mató todas esas desgracias a nosotros y a esa ciudad. Y ustedes siguen aumentando la cólera de Dios contra Israel al profanar el sábado. Tengamos en cuenta, ¿verdad?, que se había venido perdiendo el conocimiento de la ley, entonces ya tampoco respetaban el sábado. Voy a leer las explicaciones. En la última, las comunidades cristianas, así como la iglesia en su totalidad, si quieren ser fieles al mensaje de la Biblia, tendrán que buscar su crecimiento en un abrir y entregarse con el mundo, ¿verdad? Lo hemos estudiado en otros libros. No basta amar a Dios, sino también amar al prójimo. Nuestra conversión, nuestro crecimiento incluye amar, respetar y amar al prójimo. Y luego viene el asunto de los matrimonios mixtos, ¿verdad? Y voy a ir hasta la última parte del último versículo del capítulo 13. Acuérdate de mí, Dios mío, y bendíceme. La oración de Nehemías, ¿verdad? Qué oración tan bonita para hacerla nosotros también. Acuérdate de mí, Señor mío, y bendíceme. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, el clave del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.